y quería, bueno, hacerles una introducción de este seminario que ya empezamos a disfrutar. Quería darles la bienvenida a todos por estar conectados a este primer seminario de Argentina-Chile en conjunto, en online en vivo. Y bueno, espero que les sea de gran ayuda para su día a día en los criaderos. Y espero que lo puedan aprovechar. Quiero introducir a Paulina Díaz, que es nuestra disertante del día de hoy. Desde Chile, ella nos va a estar dando la presentación y conjuntamente nos va a estar apoyando del lado chileno a Astrid Standen y Vanessa Bredler, y bueno, yo soy Laura Méndez de Royal Canin Argentina-Chile. Estamos muy orgullosos, la verdad, y contentos de poder ofrecer este sistema de capacitación vía online, y bueno, espero que lo disfruten y que sea muy amena la charla para ustedes, y cualquier consulta ustedes la pueden realizar abajo. Vean que tienen una carpetita que dice Q y A, ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Si no, luego de la charla pueden enviarnos un mail tanto a Paulina como a mí, y les vamos a estar contestando cualquier duda que les surja después de la capacitación. ¿Sí? Y por favor, dejen su micrófono en mute, así no se escucha ruido ambiente y pueden escuchar bien la presentación. Así que, Paulina, si estás por ahí, ahora ya en 3 minutitos, puntual, comenzaremos la charla. Ahí les introduzco a Paulina, ahí se las presento. Paulina Díaz es médica veterinaria, graduada en el año 2015 en Chile, hizo investigaciones en células madres, mesenquimales de fetos, y actualmente se desempeña en el área de comunicación científica de Royal Canin de Chile. Así Gracias, que, Laura. hola, ¿cómo estás, Paulina? ¿Hola? Sí. Sí, yo te escucho perfecto. Ya, perfecto entonces. Ahí los asistentes están contestando, y sí, ¿se está escuchando bien? ¿Están mirando desde Comalle? ¿Comalle es Chile, Paulina? ¿Disculpa? Comalle. ¿Comalle es de allá? No sé dónde queda Comalle. Lorena Belis Silva. Si me estás escuchando. Ah, Chile, perfecto. Comalle es Chile, Comalie. Me dice que están Es de mirando la sexta región. Eso está en la sexta región. Perfecto. Buenísimo. Pero no conozco Chile todavía. Creador de Grupo Pastif, muy bien. Bienvenidos. Séptima región, perfecto. Séptima región. Algún día lo conoceré. Ya te viajar, así que por ahí. Algún día te vamos a invitar para que puedas conocer. Me gustaría. Bueno, pasamos si querés ya podemos arrancar, ya son casi las 8 acá y las 7 allá, me imagino. Sí, Así que comencemos. comencemos la presentación. Bueno, bienvenidos y disfruten de este seminario, del primer seminario web interactivo. Bueno, gracias, Laura. Como ella les contó, nosotros estamos haciendo esta transmisión conjunta con Argentina. Les muestro la imagen también para que sepan la cara de la voz al comienzo, pero ya, para que no se distraigan, la borramos. Bueno, nosotros, como les contábamos, vamos a hacer este seminario que es interactivo, por lo tanto necesitamos que estén atentos, ya que vamos a hacerle algún tipo de preguntas de una encuesta, así que muy atentos al seminario. Bueno, este seminario de neonatología es traído a ustedes gracias a nuestra línea Starter. Ustedes conocen muy bien nuestra línea Starter. Es la línea para madre y cachorro, que se divide según el tamaño del perro, ¿no es cierto? También tenemos la línea húmeda, específicamente para lo mismo, el último tercio de la gestación y también para el periodo de destete del cachorro. Pasemos entonces a lo que nos convoca hoy día. En esta presentación nosotros vamos a hablar sobre la neonatología.
Esta es una fase muy específica en el cachorro y cuando hablamos de esta es principalmente comprende desde el día 0 hasta el día 21 de edad, ¿ya? Y es más o menos cuando se empieza en el periodo de transición hacia el destete, ¿ya? Este es un periodo muy específico. En este momento los cachorros se enfrentan a grandes retos. Si miramos esta imagen, me gustaría que ya empecemos a interactuar, así que comiencen a escribirnos en el chat. Cuéntenos qué es lo que se les viene a la mente cuando ven esta imagen que les estoy mostrando. Coméntenos en el chat. Lindos, ¿no es cierto? Son muy lindos. Una camada, bonitos, tiernos. Que tienen más de un día, sí. Y esto es como muchos de los conceptos que nosotros escuchamos cuando estamos frente a este tipo de imagen, a los cachorros, ¿ya? Sobre todo que son tiernos. Los cachorros son muy tiernos, son irresistibles para muchos, pero acá lo que yo quiero enfatizar es en que los cachorros son frágiles. Y esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden, más allá de todo lo demás, la fragilidad de un cachorro neonato. ¿Ya? Estudios realizados en todo el mundo concluyen que la mortalidad es muy alta, es aproximadamente del 20%, es altísima la mortalidad neonatal en los caninos. Nuestra prioridad va a ser entonces optimizar la salud de los recién nacidos y acá lo importante es ver cómo ustedes pueden lograr esto. ¿Ya? Para esto nosotros vamos a debatir 3 casos clínicos, 3 situaciones en las que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en su realidad de crianza, y por lo tanto ahí vamos a compartir algún tipo de información. Pasemos al caso número 1. Esta es la historia de Sara. Ella, como nosotros, es amante de los animales, tiene una pasión característica por los Yorkshire, por lo tanto comienza a ver cómo puede hacer, comenzar la crianza de esta raza. Se preocupó de todas las regulaciones legales, ¿no es cierto?, que esto conlleva, y decidió preñar a su primera hembra. Le informaron que su primera hembra espera su primera camada, por lo tanto está muy entusiasmada, y ella comienza, como es nueva en esto, empieza a ver. ¿Dónde creen ustedes? Empieza a buscar en Facebook, en foros, ¿no es cierto?, sobre qué le recomiendan a ella para realizar en este momento su primera camada. Y lo que ella empieza a leer son verdaderas pesadillas de la mortalidad neonatal, de los problemas que se pueden generar cuando el cachorro es recién nacido. Y esto genera que ella se preocupe demasiado. Como ustedes saben, es novata en este tema, así que nosotros podríamos ayudarla. Ella lo que quiere principalmente es garantizar estar preparada cuando lleguen los cachorros, ya que quiere, sobre todo, mejorar las posibilidades de sobrevivencia de esto. Y acá nuestra frase favorita, yo creo que en cualquier seminario de neonatología, va a ser: más vale prevenir que curar, ¿ya? Ayudemos nosotros a Sara, porque yo sé que ustedes tienen mucho más experiencia, entonces díganme, compartan en el chat qué herramientas recomiendan ustedes, qué le recomiendan a Sara tener en la maternidad. Veamos entonces: termómetro, estufa, pesa, pañuelos, una buena paridera, ¿no es cierto?, tranquilidad, manta. Bueno, como yo sabía, ustedes están muy bien informados. En relación a lo mismo, a mí me gustaría empezar esta conversación con Sara sobre el síndrome de las 3 Hs. ¿Lo han escuchado? Es algo que se menciona comúnmente cuando hablamos de neonatología y, como les digo, acá tenemos que empezar con Sara. Las 3 H corresponden a la hipotermia, la deshidratación y la hipoglicemia. Son 3 problemas que los cachorros recién nacidos tienen mucha predisposición y 3 problemas que ustedes pueden y deben prevenir, ¿ya? Entonces, conozcámoslo primero y ahí también vamos a ir viendo qué herramientas necesita Sara en su maternidad.
La principal norma que deben saber es que un cachorro gana peso día a día. Ya cada vez que un cachorro pierde peso o se estanca en su peso, esto quiere decir que algo no está bien, hay algún problema. Y esto puede estar causado por alguno de las 3H. Y muchas veces la pérdida de peso es el primer signo que nosotros vemos. Y acá la clave. Debemos decirle a Sara entonces que es imprescindible que tenga una báscula o una pesa en su maternidad y además que debe pesar a los cachorros durante el periodo neonatal todos los días y registrar este peso, ¿ya? Muy importante el detalle de registrarlo porque si no lo registramos no nos sirve de nada. Debemos ver e identificar al cachorro que pierde peso o se estanca en el peso. Hablemos ahora de la hipotermia. Los recién nacidos tienen una muy alta predisposición a padecer este problema porque no pueden termorregular por sí mismos. Durante las primeras 3 semanas tampoco pueden tiritar, y esto hace que tampoco puedan combatir la baja temperatura, y además tienen muy poca grasa corporal, y así no pueden mantener la temperatura interna como lo hace un adulto. Entonces, cuando los cachorros tienen frío, se enfrían aún más. Si hablamos ahora de la temperatura, esta es la temperatura que los cachorros deben tener en la primera semana, entre 35 y 36 grados, muy distinto a los 38 y 39.8 que se espera en un animal adulto. Ya en la segunda semana la temperatura sube de 36, entre 36 y 38, que es lo normal, y en la tercera semana entre 38 y 39. Esto también es algo que Sara debe saber. Principalmente porque les vamos a contar a ella que a menos de 34 grados Celsius, cuando yo tomo la temperatura y mi cachorro tiene menos de 34 grados, este no es capaz de digerir, ya se detiene completamente el tránsito intestinal. Por lo tanto, es importantísimo que ella sepa esto, porque si yo quiero intentar alimentar por sonda, por biberón o mamadera al cachorro, esto no va a servir de nada. Todo lo contrario, es un gran peligro. También es posible que ustedes me digan, bueno, yo lo intenté alimentar y succionó el chupete, succionó la mamadera o el biberón, y eso no me sirve de nada a mí, por lo que vemos en la parte, ¿no es cierto?, derecha del recuadro, que el reflejo de mamar se pierde a los 32 grados, ¿ya? Es decir, se debe enfriar aún más el cachorro para que nosotros debamos perder este reflejo. Por lo tanto, yo debo siempre tener un termómetro en mi maternidad. Y debemos siempre, cada vez que sintamos que algo pasa, tomarle la temperatura a nuestros cachorros y también previo a la alimentación. Esto es importante también contarle a Sara. Ahora si hablamos de la hipoglicemia, recuerden, ¿no es cierto?, el síndrome de las 3H, los cachorros tienen reservas energéticas muy bajas, de modo que si hay algún problema, rápidamente ellos pueden pasar un estado hipoglicémico. Y hay varios signos clínicos que puede observar el dueño. Primero, que los pueden ver débiles o letárgicos, y en algunos casos ya más extremos, y sobre todo cuando estamos frente, ¿no es cierto?, a camadas de razas muy pequeñas, pueden llegar hasta a convulsionar. Por esto es muy importante detectar este problema tan pronto como sea posible. Hay estudios que han demostrado que el riesgo de mortalidad se va a multiplicar por 4 cuando yo encuentro una concentración de glucosa sanguínea menor a los 90 miligramos por decilitro a las 24 horas de nacido. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista práctico, puede que ustedes me digan, no es fácil para mí llegar, ¿no es cierto?, y medir la glucosa de mi cachorro, pero de hecho no es algo tan difícil, ya que solo necesitan esto, un glucómetro de uso humano. Entonces Sara es la tercera, ¿no es cierto?, la tercera herramienta que ella debe tener en su maternidad. A diferencia, ¿no es cierto?, del humano que nos pinchamos el dedo para sacar la muestra de sangre, yo puedo obtener sangre desde la oreja o de la pata de mi cachorro. Y esto me entrega la suficiente cantidad de sangre para comprobar si, en cuanto a lo que estamos hablando de la hipoglicemia, los cachorros están en riesgo o no.
Por lo tanto, también debemos decirle a Sara esto, que es obligatorio hoy en día tener este glucómetro. Cuando se crían perros, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿ya? Algunas hembras no producen leche, algunos cachorros están muy débiles para mamar, y en esos casos los recién nacidos van a tener una gran predisposición a desarrollar hipoglicemia, ya que no van a estar consumiendo la cantidad de glucosa necesaria. Y aquí cuando nosotros siempre vamos a tener que tener un sustituto lácteo canino, ya como Baby Dog Milk en el caso de Royal Canin Chile. Recuerden, más vale prevenir que curar, ¿ya? Deben tener siempre en su maternidad un producto de este tipo para poder usarlo en el caso de que tengamos una emergencia. Entonces, esto también le debemos decir a Sara. Debe tener su sustituto lácteo preparado para el momento de la camada, ¿ya? Y también vamos a tener que hablar con ella sobre el tema de la reanimación, la forma en que nosotros vamos a reanimar a los cachorros al momento de nacer. Y acá viene una pregunta sobre la reanimación neonatal. ¿Ustedes me pueden responder? ¿Qué debo hacer primero? Nada, la madre lo tiene que hacer todo, ella hará todo. Sacudir al cachorro, usar succionador, usar un pañuelo. Les voy a dar unos segundos para que puedan responder. Hay una batalla entre sacudir y usar succionador. Recuerden, lo primero que se debe hacer. Ok, vamos a terminar entonces la encuesta en un segundo. Ahora. Ok. ¿Pueden ver los resultados? Perfecto. Acá salió, ¿no es cierto?, como la primera opción, usar un succionador. Por otro lado, le sigue sacudir al cachorro. Y vamos a analizar esta pregunta, ¿ya? Paulina, una consultante que decía, me están preguntando cuáles eran los valores normales de glucosa en un cachorro, si eso después lo podés repetir. Sí, ahí son, bueno, 90 decilitros perdón, 97 miligramos por decilitro, ¿ya? Eso es lo que en general, es un promedio entre 71 y 132, pero la regla dice 90 miligramos por decilitro, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Ok. Continuamos entonces. Vamos. Entonces, hablemos sobre las alternativas que vimos en esta primera encuesta. Debemos empezar entonces con este estudio que dice el trauma intracraneal en un perro debido a ser sacudido al nacimiento. Es algo que se conoce como el síndrome del cachorro sacudido y nos recuerda lo siguiente: no debemos sacudir a los recién nacidos. Ya anteriormente o antiguamente se indicaba que esto era algo que se debía hacer, ya que servía para como despertarlo y también sacar secreciones de la vía respiratoria. Pero en la actualidad ya tenemos mejor conocimiento y sabemos que al sacudir a los cachorros podemos inducirles daños cerebrales y también predisponer a desarrollar trastornos neurológicos ya en su vida adulta. Por lo tanto, no se debe sacudir a los cachorros. Además, es posible que Sara piense, una de las alternativas que vimos, que la madre debe saber qué hacer y seguir a su instinto. Y en algunos casos es cierto, pero siempre se debe estar preparado para los casos menos frecuentes, ¿ya? No debemos confiar demasiado en las madres y sobre todo cuando es primeriza. Recuerdan que la camada de Sara viene de una madre primeriza. Ustedes conocen a sus hembras y saben, mejor que cualquiera, si es que ya, qué es lo que hacen en estos casos. Pero siempre deben estar preparados para intervenir si es que es necesario, ¿ya?
Sara y todos los criadores deben saber cómo reanimar a un recién nacido. Y esto es realmente no tan complicado. Se deben seguir unos pasos muy simples. Primero hay que utilizar un dispositivo de succión que retire los líquidos de la cavidad bucal y también nasal. Y esto va a ser tan eficiente como sacudirlo, pero sin estos efectos adversos de los que le estaba comentando. Después también hay que frotar el tórax con un pañuelo y así empezamos a estimular la respiración. Y por último hay que secarlos para evitar una de las 3H, ¿no es cierto? La hipotermia. Entonces no es nada complicado. Enseguida ustedes van a ver que empezarán a llorar, a moverse, lo que significa que salió todo perfecto. Y en la mayoría de los casos no va a ser necesario la asistencia de un médico veterinario. ¿Qué sigue entonces? Cuando ya están respirando, nos tenemos que concentrar en el cordón umbilical. Hay que tener en cuenta que el cordón umbilical es un vaso sanguíneo y comunica la cavidad abdominal. Por lo tanto, es posible que sea una puerta muy grande de entrada de gérmenes. De hecho, las infecciones de cordón umbilical son una de las causas más comunes de mortalidad de recién nacido, incluso también en la especie humana. En este caso podemos seguir unos pasos también muy simples. Si la madre no lo hizo, nosotros podemos cortar el cordón umbilical con unas tijeras esterilizadas, unas tijeras limpias, y esto se debe hacer a unos 2 o 3 centímetros del abdomen del cachorro, ¿ya? Se debe atar el extremo con un nudo, porque si no lo atamos va a empezar a sangrar, y por último se debe desinfectar siempre el extremo con una solución antiséptica. ¿Ya? Estos pasos van a ayudar a prevenir infecciones en este punto y por lo tanto optimizar la salud del cachorro recién nacido. Pasemos a nuestra segunda encuesta. Luego de la reanimación, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Nada, porque ya estarán bien. Hay que pesar a los cachorros, hacer que tomen calostro, tratamiento antibiótico. Esas son nuestras alternativas. También hay una pelea ahí entre pesar y calostro. Les voy a dar unos segundos para que todos puedan votar. Ok, vamos a cerrar entonces la votación. Ya casi todos pudieron votar. Veamos los resultados. ¿Cuál es la primera opción? Con un 76%, hacer que tomen calostro, y con un 24%, pesar a los cachorros. Veamos cuál es la respuesta. Bueno, una vez que el cachorro ya nació, yo creo que con la imagen ya pueden sospechar, y ya a la madre o ustedes le cortaron el cordón umbilical y lo reanimaron, debemos decirle a Sara entonces que debe proceder a pesarlos de inmediato. Queremos ver en este momento cuál de ellos ha nacido con poco peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay estudios recientes que demuestran que el 81.1% de los cachorros que nacen con un peso, con un bajo peso, mueren durante las primeras 48 horas de haber nacido. Ya es realmente preocupante la cifra, pero esto nos indica que algo muy sencillo, como pesarlo, podemos prevenir este tipo de cosas. Es posible Hola, también que... Astrid, un segundito. Me está diciendo una gente, una de las participantes que no se escucha o que se escucha entrecortado. ¿Hay algún problema con la conexión? Yo te escucho perfecto, pero quizás haya algún problema en la conexión de ustedes. Fíjense por favor bien la conexión. Y hay una pregunta que me hicieron que es ¿qué tipo de succionar se ocupa y dónde lo puedo conseguir? Ok.
Entonces, hay distintos succionadores, en general se usan unos específicos para neonatología canina, no es tan fácil conseguirlo. Hay gente también que utiliza las peras que se utilizan en lo humano, ¿no es cierto?, en los bebés, pero en general son estos tipos de succionadores como bomba, justo no tengo una imagen específica, pero son tipo peritas que hacen, que generan la succión en la cavidad nasal. Continuamos entonces. Como le estaba diciendo, esta cifra realmente nos da un poco de miedo. Es posible también que ustedes se pregunten y me digan, bueno, ¿y cómo sé yo cuánto es poco peso? Y esto va a depender de distintos factores. Ustedes saben, la raza, el número de cachorros en la camada, la alimentación de la perra durante la gestación. Y nosotros tenemos en promedio algunas cifras, ¿no es cierto?, de los cachorros al nacer, el peso promedio de cachorro al nacer. Por ejemplo, en el caso de los Yorkie, vemos aquí 120 gramos. Ese es el promedio que ellos deben tener al nacer. Por lo tanto, desde ese momento nosotros debemos, desde ahí debemos guiarnos. Ok, sigamos entonces con la otra opción, la que ganó, es la toma del calostro. Después de estos pasos, después de que Sara ya haya pesado a sus cachorros, en este momento ella debe pasarlo a la glándula mamaria, ¿ya? Porque queremos garantizar que tomen calostro. Esta es la primera leche de la madre que va a inmunizar a los cachorros y también no tenemos que olvidar que estamos frente a un posible problema de hipoglicemia. Por lo tanto, también este va a ser el momento en que ellos reciban la energía ya necesaria para continuar. Al tomar el calostro, los cachorros se van a inmunizar de todas las enfermedades por las que ustedes han vacunado a su perra y además también a las enfermedades que ellas han enfrentado durante toda su vida. Y además lo que les decía, reciben la dosis de energía que necesitan para un buen inicio en la vida. Se ha desarrollado muchos estudios sobre la importancia de la absorción del calostro y como un modo de resumen, podríamos decir que los recién nacidos deben tomar calostro si quieren empezar bien su vida. O sea, sí o sí. Debemos recordar que la absorción del calostro también depende del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de absorber el calostro durante las primeras 12 a 16 horas de vida. Y esta capacidad desciende drásticamente a las 4 horas. Por lo tanto, mientras antes, mejor. Ya transcurrido este tiempo, las inmunoglobulinas no pasan la barrera intestinal y de esta forma no nos sirve absolutamente de nada. Después de la toma de calostro, deben seguir controlando el peso de los cachorros diariamente, ¿ya? Estudios también han introducido un nuevo indicador, que es la tasa de crecimiento temprana, que corresponde al peso del día 2 menos el peso al nacimiento, dividido por el peso al nacimiento. Cuando esto es menor a 4%, aumenta en un 8% el riesgo de muerte neonatal. También es un indicador importante para identificar un cachorro en riesgo. Entonces, cuando identifiquen a uno de estos cachorros en riesgo, debemos primero comprobar que esté recibiendo la energía suficiente, porque aquí donde, si es que no está siendo así, debemos suplementar. Y por otro lado, optimizar las condiciones del medio ambiente, cuidando la temperatura, los niveles de humedad, para generar, ¿no es cierto?, este ambiente más propicio para el desarrollo de nuestros cachorros. Veamos ahora alguna pregunta. Hay hartas preguntas. Acá Camilo pregunta qué solución antisépticas de elección, ¿no es cierto? Para el caso del cordón umbilical, nosotros recomendamos la clorexidina.
los toques con clorhexidina a nosotros nos sirve para la protección del cordón umbilical. ¿Qué otra pregunta tenemos? Carolina Montalbán dice, por favor, repetir la foto de la fórmula de cálculo de peso. Ok, el cálculo de peso entonces era el peso del día 2 menos el peso al nacimiento dividido por el peso al nacimiento. Si esto me da menos de un 4%, mi riesgo aumenta en un 8 veces más de muerte neonatal. Continuamos entonces. Nuestro segundo caso, la historia de Julia, ¿ya? Ok. Julia, ella es una criadora de beagles, ya tiene experiencia en esto. Una de sus perras acaba de tener una camada de 6 cachorros, ¿ya? Escucho un poco de eco, me parece que tenemos un micrófono abierto. Bueno, como les digo, esta perrita tuvo 6 cachorros, el parto fue normal. Ella escuchó la charla que le dimos a Sara, así que practicó todos los pasos de reanimar a los cachorros y ya está en el paso de colocar a los cachorros en la glándula mamaria. Se da cuenta que todos consumen leche de buena manera, se comportan, ¿no es cierto?, genera la succión muy bien, pero hay un cachorro que le llama la atención. Lo ve que se atraganta, pareciera como que no está succionando muy bien. Ella intenta ayudarlo y el cachorro empieza a ahogarse, empieza a salir leche por los orificios nasales. Ayudémosle entonces a Julia. ¿Qué creen que está sucediendo? Una de las opciones es un cachorro con apetito voraz, bebe mucho, muy rápido, eso le genera, ¿no es cierto?, esto. Cachorro hipoglicémico que no tiene la fuerza suficiente para succionar, defecto congénito, puede que deba observar la boca. Cachorro torpe, puede que necesite alimentarlo con biberón. Damos unos segundos entonces para que puedan responder. Ok. Terminamos entonces la encuesta. Veamos los resultados. Y la mayoría se fue al defecto congénito. Veamos entonces qué es lo que está pasando. Entonces, Julia se fue a revisar la boca de su cachorro y esto es lo que encontró. Coméntenos en el chat qué defecto congénito es lo que estamos observando, lo que está Julia observando ahora. Es el paladar hendido, ¿ya? Algo no tan poco común en la crianza de perros. La fisura palatina es una apertura en la boca, en la parte, ¿no es cierto?, superior, y el problema es que comunica la cavidad oral con la cavidad respiratoria superior. Y esto, ¿no es cierto?, explica los signos que está observando Julia. El problema mayor es que comienza una falsa aspiración, el líquido se empieza a acumular en los pulmones y los recién nacidos no tienen aún la fuerza para toser y pueden atragantarse. Además, aumenta el riesgo de padecer estas neumonías por aspiración. Los cachorros afectados, además, no se pueden alimentar bien, entonces volvemos a uno de los riesgos que es la hipoglicemia. Esta anomalía congénita es una de las principales que se presentan en los perros. Tiene mayor incidencia en la raza braquicefálica, pero también se trata de una afección que puede afectar a cualquier raza, incluso a los beagles, como en el caso de
de Julia. Y en este terreno nuestra criadora está muy perdida, nunca había visto esto, y le vienen muchas preguntas a la mente. Intentemos nosotros ayudarlo, que tenemos un poco más de experiencia. Y veamos nuestra siguiente pregunta. ¿Qué puede causar paladar hendido en los cachorros recién nacidos? La opción entonces es mala suerte, nutrición, genética, medicamentos. Respóndanos por favor, compartan lo que ustedes creen de esta pregunta. Vamos a dar unos segundos más para que sigan respondiendo. Ok, vamos a terminar ahora entonces la encuesta. Veamos los resultados. Entonces hay una clara elección que es la genética. Observemos qué más también puede estar involucrado. La fisura palatina, como estábamos viendo, puede tratarse de un trastorno genético, pero la probabilidad genética de la enfermedad va a variar siempre de una raza a otra. Por ejemplo, en los Dachshund se cree que esto es un desorden autosómico recesivo, es decir, que el padre y la madre deben entregar un alelo con problema para que esto sea transferido a la descendencia. Y por otro lado, en el caso de los Westie se cree que es poligénica, es decir, que es un efecto aditivo de distintos genes que actúan por separado y generan el paladar hendido. Pero en la mayoría de los casos el determinismo no se conoce, genéticamente no se sabe exactamente cómo funciona esta determinación. Pero no todo se reduce a la genética. También habían personas que respondieron que los medicamentos, y no están errados. La exposición de la hembra a fármacos que son teratogénicos, como algunos corticosteroides, algún tipo de antibiótico, durante la gestación también puede provocar el desarrollo de esta malformación. Y esto es muy importante, ya que no está de más recordarles que antes de administrar cualquier tipo de medicamento a su hembra gestante, deben hablar con su médico veterinario para garantizar que éste no hará ningún tipo de daño a los fetos, ¿ya? Y por otro lado, la nutrición. Ustedes saben en los humanos que se previene esta malformación durante la gestación dando un suplemento de ácido fólico, ¿ya? De hecho, el ácido fólico es esencial para formar una estructura que se genera durante la embriogénesis, que es el tubo neural. Si lo resumimos, un desarrollo normal del tubo neural nos lleva a un paladar sano. En lo humano, un gran número de publicaciones nos sugieren que suplementando con ácido fólico disminuye la incidencia de casos de fisura palatina. Ya este suplemento se empieza a tomar incluso en el caso de las mujeres, incluso antes de la fecundación, para así garantizar que estén los niveles adecuados durante las fases de embriogénesis. Acá vemos un estudio realizado en el 2012 en Francia, donde se midieron los niveles de ácido fólico de hembras de reproducción que estaban alimentadas debidamente y también en un estado corporal óptimo, y esto fue al principio del celo. Los resultados mostraron que el 10%, en la parte inferior, el 10% de las hembras presentan concentraciones de ácido fólico por debajo del nivel normal, ¿ya? Por lo tanto, hay un mayor riesgo de que estas hembras tengan cachorros con paladar hendido. Entonces, uno podría decir, bueno, el 10% no es tanto, pero si lo vemos en una población canina, no es despreciable, ¿ya? Como criadores hay que darle importancia a este tipo de situación. Uno de los motivos por los que nosotros podríamos pensar que suministrar ácido fólico durante la gestación sería algo beneficioso para prevenir este tipo de malformaciones.
Acá vemos otro estudio donde se muestra que suministrar ácido fólico durante la gestación disminuye la incidencia de fisuras palatinas en los recién nacidos. Y vean, ¿no es cierto?, el grado de disminución en un 76%, es altísimo. Y también es importante recordar el momento en el que yo voy a dar en la suplementación. Ya se debe empezar a suministrar al principio del celo y durante los primeros 40 días de la gestación. ¿Por qué? Porque el tubo neural se cierra aproximadamente en esa fecha, por lo tanto, si yo lo doy después, no me va a servir de nada. También es importante que la dosis sea la adecuada para que el suplemento sea efectivo y también que se debe administrar todos los días por los primeros 40 días. Y recuerden que un suplemento de ácido fólico solo va a prevenir los casos de fisura palatina derivados por problemas de nutrición, que como lo veíamos anteriormente, es aproximadamente el 10%, ¿ya? Y recordar también que pueden ser causas genéticas y también farmacológicas. Entonces, como resumen, podemos recomendar la suministración de un suplemento de ácido fólico a las hembras preñadas desde el principio del celo hasta el día 42 de la gestación. Veamos entonces nuestra siguiente pregunta. Hola, Paulina. Bueno, acá tenemos una consulta que nos dice: ¿por qué el epitelio intestinal del cachorro no absorbe el calostro después de las 4 horas? Después de las 12 y 16 horas que nos absorbe, y es principalmente porque disminuye, se cierra, ¿no es cierto?, la absorción de inmunoglobulinas, que es lo que a nosotros nos importa que absorba el cachorro. A las 4 horas lo que se produce es que disminuye drásticamente la eficiencia de absorción, pero ya se disminuye completamente a las 12 y 16 horas. Esa es la importancia del momento que el cachorro debe consumir el calostro, principalmente porque ya no hay absorción de inmunoglobulina. Después tenemos otras consultas sobre el ácido fólico, que nos dice si hay alguna medida de suministrar el ácido fólico para las hembras y cuál es la dosis diaria de ácido fólico según el peso de la hembra. Ya, la forma es generalmente oral, se da una vez al día. Esto siempre debe estar recomendado por el médico veterinario, por lo tanto ahí ustedes tienen que ver la dosis específica, pero en general se recomienda para perros que pesen menos de 20 kilos, 200 microgramos al día, y para los perros que pesen más de 20 kilos, 400 microgramos. Esto se da oral una vez al día. Buenísimo. Entonces, vamos a enviar la pregunta. ¿Qué se puede hacer con el paladar hendido? Recuerden la fotografía, el cachorro de Julia. ¿Qué se puede hacer aquí? La opción, desgraciadamente, nada, corrección quirúrgica, prótesis palatal o cruzar los dedos y esperar. Vamos a esperar unos segundos. Ok, vamos a cerrar ahora entonces la encuesta y compartiremos los resultados. Como ven, hay una clara, ¿no es cierto?, preferencia, que es la corrección quirúrgica. Y también, bueno, desgraciadamente nada, ¿no es cierto?, ahí los más negativos que, que han votado por eso. Pero vamos a analizar entonces qué es lo que podríamos hacer. A propósito, les quiero agradecer la asistencia, ya que llevamos aproximadamente 90 asistentes, lo que es genial, entre Argentina y Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Entonces, se puede intentar la solución quirúrgica, pero recuerden que Julia está viendo a su cachorro a horas de nacer. Entonces no puede ser de inmediato, no podemos hacer esta solución, ¿no es cierto?, esta cirugía inmediatamente. Antes se practicaba esta cirugía entre los 2-3 meses de edad del cachorro,
Sin embargo, cada vez la comunidad veterinaria ha analizado hacerlo mucho más tarde, entre los 6 y 14 meses. Y esto es principalmente porque mientras más grande el cachorro, más tejido tengo para trabajar, para cerrar, ¿no es cierto?, esta fisura. Esto significa que hasta que se lleve a cabo la cirugía, el cachorro debe tener un tratamiento especial. Durante las primeras semanas de vida se debe alimentar al cachorro con una sonda. ¿Y de qué forma? Bueno, en la primera semana nosotros recomendamos una toma cada 2 a 3 horas. En la segunda semana, una toma cada 4 horas. Y ya en la tercera semana, una toma cada 5 horas. Ya aquí en la tercera semana nosotros debemos comenzar a hacer el cambio hacia la alimentación sólida. Y también es importante recordar que cuando el cachorro empieza a comer alimento seco, el riesgo de atragantamiento va a disminuir porque el líquido obviamente es mucho más fácil que pase, pero no desaparece completamente. Así que tampoco hay que descansar en este sentido. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo lo podríamos hacer, ¿no es cierto?, con la sonda, siempre midiéndola antes para alimentar al cachorro. Veamos la otra opción que también analizamos y es mucho más innovadora, el uso de las prótesis palatales. Se ha estudiado su uso en los caninos, pero no está todavía disponible a nivel de rutina, ¿ya? Y esto es súper importante porque nos muestra que las investigaciones van hacia un lado muy próspero, ya que si nosotros se empieza a extender este uso, sería una opción muy positiva en el futuro para estos perros. De todas maneras, se debe tener en cuenta que si el cachorro sobrevive a este periodo, va a tener una vida completamente normal. Y también es importantísimo recordarles que este cachorro no se recomienda para reproducción. Ya va a ser una mascota excelente, pero nosotros no podemos reproducir a un cachorro o a un animal que tenga una malformación que sea posiblemente genética. Por lo tanto, el cachorro no se debe reproducir. Veamos entonces algunas preguntas o igual ya respondimos a alguna. No sé si en honor al tiempo seguimos. Tenemos una pregunta sobre Papi Protec, que en el caso de Chile nosotros tenemos esa dieta Royal Canin, Argentina aún no la tiene, y claro, esta actúa como leche maternizada, es decir, que contiene inmunoglobulinas, principalmente por una tecnología que se utiliza al entregar inmunoglobulinas contra parvovirus, Escherichia coli, los principales patógenos, y también es importantísimo que nosotros la entreguemos previo, ¿no es cierto?, a las 12, 16 horas que hablábamos sobre este grado de absorción de la inmunoglobulina. Pero sí, Papi Protect también nos sirve en los cachorros en riesgo. Pasamos entonces al caso número 3, en nuestro último caso clínico, y esta es la historia de Santiago, ¿ya? Santiago tiene cría de labradores y tiene su camada ya de una semana. Y hasta ahora todo va perfecto. Los cachorros van ganando peso bien, tal y como hemos comentado, Santiago los pesa, registra sus pesos y todos los indicadores que hemos hablado están según lo previsto. Pero cuando revisa uno de los cachorros, esto es lo que encuentra. Una imagen, ¿no es cierto?, muy gráfica. ¿Qué opinan ustedes? También nos pueden comentar en el chat. Es muy evidente, ¿no es cierto? Estamos frente a un caso de diarrea neonatal. Además de esto que encontró Santiago, no hay ningún otro signo clínico que podamos destacar, solamente la diarrea. ¿Qué debe hacer Santiago inmediatamente? Santiago agarró el teléfono y lo llama a ustedes porque son criadores con más experiencia y les dice, ¿qué hago? Encontré un cachorro con diarrea. Veamos entonces la encuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esperar y ver, inyecciones subcutáneas de fluido, tratamiento antibiótico, leche o sustituto lácteo para cachorros. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que Santiago, qué le recomendarían a Santiago?
Seguimos aumentando los asistentes, así que muchas gracias de nuevo por estar acompañándonos. Vamos a cerrar entonces la encuesta en honor al tiempo, ya que estamos justo en el tiempo. Veamos entonces. Hubo aquí una pelea, ¿no es cierto? Pero ganador fue el tratamiento antibiótico. Inyecciones subcutáneas también y sustituto lácteo. Esperar y ver también tuvo. Veamos entonces. Si analizamos la diarrea neonatal, vamos a estar todos de acuerdo que es algo muy grave, principalmente porque un cachorro, ¿no es cierto?, neonato, tiene una composición de 82% agua. Entonces, si hay alguna vía por la que está perdiendo agua, me debo preocupar. Además, también es muy difícil determinar el estado de hidratación de los recién nacidos. Pellizcar no nos sirve de nada. La densidad urinaria, por otro lado, se ha demostrado que tampoco nos va a servir en neonatos. La mejor solución sería hacer un hematocrito para ver la hidratación, pero esto involucra sacar una muestra de sangre, ¿no es cierto?, hacer un análisis, y si lo vemos, prácticamente no nos sirve mucho cuando estamos frente a un cachorro de 1 semana. También se piensa a menudo que los fluidos subcutáneos son un buen complemento, muchas personas lo utilizan, pero, sin embargo, no es la mejor forma de introducir fluido en el cuerpo de un cachorro tan pequeño, ya que principalmente nos enfrentamos a que la tasa de absorción es muy lenta, estamos nosotros contrarreloj tratando de hidratar a este cachorro, y también es mucho menos predecible. Yo no sé cuánto de ese líquido que estoy inyectando va a ser realmente absorbido, ¿no es cierto?, y a la volemia, ¿no es cierto?, a la sangre del cachorro. Finalmente, si queremos aportar fluido a un cachorro de una manera mucho más eficiente, lo primero que debo hacer es lograr que éste beba leche. Eso es lo principal. Debemos empezar con el biberón, ¿no es cierto?, o la mamadera, y en el caso de que esté muy débil, ya comenzar directamente con una sonda. Pero esto es lo más importante. Yo debo empezar a darle leche o sustituto lácteo. Antes, ante casos como este, nosotros creíamos que la opción siempre es recetar antibióticos. Como en la generalidad, ¿no es cierto?, el ser humano principalmente me pasa algo, antibiótico. Con los cachorros era exactamente lo mismo. Sin embargo, hoy ya tenemos más conocimiento y sabemos que un tratamiento antibiótico va a tener un gran impacto negativo en la microflora gastrointestinal del cachorro. Y en esta fase se está recién formando. Por lo tanto, yo no puedo llegar a generar este tipo de problema. Y también existen pruebas de que las bacterias que están en el intestino ayudan al futuro, ¿no es cierto?, de este cachorro, principalmente enfocándose en el sistema inmunológico, y también puede interferir como predisposición para que este cachorro sea o no obeso. Así que no debemos llegar y alterarlas. Y también contamos con datos de perros adultos que demuestran que cuando se daña mucho la microflora, tarda mucho en volver al estado normal, natural, y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, no vuelve nunca al estado de antes. Así que podemos utilizar antibióticos en cachorros recién nacidos, pero como es obvio, estos deben emplearse con precaución y sobre todo prescripción del médico veterinario, ¿ya? Si pensamos, nos enfocamos en esta diarrea neonatal, esta se puede estar originando por dos cosas: un consumo excesivo de leche por parte del cachorro o una infección bacteriana. La infección es lo menos frecuente, pero es lo que primero debemos descartar, ¿ya? Si se tratara de una infección, ¿de dónde vienen las bacterias? Eso es lo que tenemos que buscar. Y hay dos posibilidades: de la madre o del entorno. Por lo tanto, el primer paso que debemos seguir es revisar a la madre. Esto es fundamental. Hacer una revisión general de la madre y siempre, siempre buscar en la cavidad oral, en especial en los dientes, ya que podemos encontrar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad periodontal, y esto podría causar la transferencia de bacterias a los cachorros cuando la mamá los lame. Y además, otra zona que se debe revisar son las glándulas mamarias, los pezones.
La mastitis canina está causada por una infección bacteriana y también por eso es muy importante comprobar, ¿no es cierto?, palpar cada pezón y además comprobar visualmente la coloración de la secreción de cada uno de ellos. Santiago lo hizo y encontró que estaba todo normal con la madre. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos descartar la mastitis? Sí, no, no estoy seguro. Respóndanos, por favor. En este caso, que Santiago revisó a la madre y se dio cuenta que no había nada que él pudiera encontrar. Ok, entonces, vamos a tener que cerrar la encuesta y veamos los resultados. La mayoría optó por no. Y es cierto, no podemos descartar mastitis, ¿ya? Es importante que recuerden que existe la posibilidad de que la hembra padezca mastitis subclínica. En este estudio en particular, se tomaron 422 muestras de 50 hembras para evaluar un método de recuento de células somáticas y se encontró que el 10.7% de estas hembras presentaba mastitis subclínica. Y también otra cosa muy interesante que descubrieron acá es que nosotros pensamos siempre que las últimas glándulas mamarias son las que tienen más predisposición a desarrollar este tipo de problema, pero sin embargo, parece que esto no es verdad. Según este estudio, todas las glándulas tienen, ¿no es cierto? Cualquiera de estas glándulas puede verse afectada. Por lo tanto, yo debo palpar todas las glándulas individualmente y observar la secreción que sale de cada una de ellas. Bueno, podríamos hablar mucho de la mastitis, pero hay algunos puntos claves para prevenir su recurrencia. Como les he contado, lo principal es llevar un control diario de palpación, ¿no es cierto?, y observación de la secreción. Además, yo debo cortar las uñas de los cachorros a medida que crecen, ya que esto puede generar esta irritación de la glándula mamaria y que puede favorecer que entren bacterias al parénquima de la glándula. Y si es que se llega a detectar irritación, se puede aplicar lo que se llama la anolina. ¿Ya? Esta es una sustancia que la utilizan las mujeres cuando tienen dolor en los pezones al momento de amamantar. Y también nos puede servir como una prevención para que estas bacterias no entren directamente al parénquima. Entonces, seguimos en el caso de Santiago, revisemos los hechos. Ya, estamos frente a un problema de diarrea neonatal. No hay ningún signo de infección ni en la madre ni en el cachorro, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Y por último, los cachorros son muy frágiles y tienen una composición de 82% de agua, así que debo actuar ahora. Y acá viene nuestra siguiente pregunta. ¿Qué fluido le daría? Porque ya llegamos a la conclusión de que es necesario entregar fluidoterapia. ¿Qué fluido le daría? Caldo de carne, caldo de hígado, leche de cabra, sustituto lácteo o alguna receta casera. Veamos entonces. El sustituto lácteo ha sido uno de los ganadores y analicemos esta respuesta. Es un punto muy importante porque como podemos ver la leche de la cabra, que se describe como CP, CN de canino y CT de gatos, son muy distintas. Ya entre los mamíferos la leche de los perros es la más energética y si su leche es tan específica, está totalmente justificado el uso de los productos especiales, ¿ya? Sin embargo, no solo se debe pensar en la densidad energética, sino que también debemos pensar en la osmolaridad, ¿ya? Una osmolaridad inadecuada puede causar diarrea, algo que se conoce como la diarrea osmótica, ¿ya?
La leche de los animales de mayor tamaño, como las vacas y las cabras, son más ricas en lactosa en comparación con la de los perros y los gatos. Esto modifica un importante parámetro que es lo que yo le estoy hablando de la osmolaridad. Esto va a influir directamente en la absorción del líquido de los intestinos. Cuando la osmolaridad del contenido digestivo es normal, el líquido se va a absorber hacia el tracto digestivo, como se observa en la imagen. Sin embargo, cuando se ingiere, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de lactosa, el agua es atraída hacia el lumen, en dirección opuesta. Y una mayor cantidad de agua en el lumen implica un mayor riesgo de desarrollo de diarrea. Y eso jamás va a ser bueno para nuestros cachorros. Y acá la dilución de la leche es clave. El principal error que nosotros observamos cuando se utilizan sustitutos lácteos es que no se diluyen adecuadamente. Y ante un caso de diarrea se puede variar la dilución para mejorar la digestibilidad. Si el cachorro está con diarrea, se puede utilizar un 120% del volumen necesario para preparar la leche, ¿ya? Diluirla aún más. Puede parecer contradictorio, pero de esta forma nosotros vamos a mejorar la absorción de los nutrientes. Y en un caso como ese, seguiríamos las indicaciones de, en primer lugar, pasar, ¿no es cierto?, alimentar al cachorro con el sustituto lácteo. Y tal y como hemos mencionado anteriormente, aumentamos el volumen a un 120%. Vamos a esperar 24 horas, ya que, como hablamos al principio, el cachorro no tiene ningún otro signo. Si funciona este empleo, ¿no es cierto?, esta toma de sustituto lácteo, podemos volver a colocarlo en la glándula. Pero si es que vuelve a tener diarrea, por eso hay que revisarlo constantemente, volvemos a darle mamadera o biberón. Si es que no mejora, ya es necesario acudir a un médico veterinario. Favorablemente, en el caso de Santiago, a las 24 horas ya mejoró, ¿no es cierto?, su cachorro y todo volvió a la normalidad. Entonces, logramos abordar 3 casos clínicos, 3 casos breves, pero que pudimos, ojalá, entregarle algunos datos en particular. Se ha demostrado que ya en el 2019 tenemos mucho más información sobre lo que es la neonatología y esperamos que esto se vaya enriqueciendo en el tiempo. Y lo más importante que quiero que por favor puedan recordar es que más vale prevenir que curar. Esa es la filosofía de la neonatología. Debemos estar preparados y conocer bien los desafíos más frecuentes con los que nos podríamos encontrar, ¿ya? Así que muchas gracias por habernos acompañado. En honor al tiempo, nos quedaron preguntas, pero las vamos a responder después con más tiempo. Así que muchas gracias, tuvimos una gran convocatoria entre Chile y Argentina. Esto se va a seguir repitiendo, así que estén atentos a los próximos webinars y seminarios que vamos a realizar. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier otra consulta que les vaya surgiendo pueden escribirlo al mail, contactar a su representante de canal profesional de Royal Canin y bueno, pueden hacer las consultas por ese medio o directamente al mail. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación, estamos muy contentos por la convocatoria, por lo menos de Argentina y bueno, de Chile también obviamente.